Estoy encantada de estar aquí esta tarde con todos vosotros, pero con temor y temblor, porque hablar de Dios no es fácil y, como decía Platón, descubrir al Hacedor y Padre de este mundo es una dura tarea, pero cuando lo habéis encontrado, hablar a la gente del pueblo de Él es tarea más difícil todavía. Nosotros tenemos la ventaja de que Cristo, Jesucristo, que se identifica con el Padre, es el que nos ha dado una serie de rasgos, muchos, y cada uno en su momento han sacado los que más convenía para el momento. Yo voy a dedicar la primera charla a 3 rostros de Dios: liberador, Padre y universal. 3 rostros de Dios muy genéricos. Y en cambio la segunda parte la voy a dedicar a rostros de Dios más concretos y menos explorados. El Dios amigo, el Dios tierno y el Dios del gozo. Y para empezar, tenemos que situar a Jesucristo en su contexto. Jesucristo es un judío y los pueblos del entorno de Israel hicieron dioses, seres que les ayudarían. De alguna manera, todos los dioses los que piensa el hombre ayudan al hombre en algunas cosas, en su enfermedad, en su muerte. Y los dioses del entorno de Israel fueron dando una patada para arriba al dios importante y fueron creando familias de dioses, algunos dedicados a la agricultura, otros a la guerra, pero el camino de Israel fue distinto. Israel se relacionó con un Dios único. No hablo de los principios en que Yahvé tenía esposa, Sherá y todas esas cosas, pero acabó con un Dios único, involucrado en la historia de su pueblo, con encuentros y desencuentros con su pueblo. Pero claro, el Dios de Israel también sufrió una patada para arriba y el pueblo israelita pensó que la dinastía davídica suplía ese trabajo que hacía Dios. Y es verdad que con David y Salomón el pueblo de Israel gozó de un gran prestigio, y de una gran autonomía y de un gran poder. Pero ¿qué pasó cuando desaparecieron los reyes de Israel? Que empezaron a pensar en otras figuras que harían esa labor que hacían los dioses o que hacía Yahvé en la historia. Y así crearon la imagen del Mesías. El Mesías era un hombre que iba a liberar a Israel, principalmente una liberación política. No sabían quién era o quién iba a ser, un profeta, un rey, un grupo. Y los seguidores de Jesucristo encontraron que Jesús cumplía todos los requisitos para ser ese Mesías de Israel. Pero Jesús no aceptó. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, lo cual tiene mucho interés porque se convierte con el tiempo en una figura arquetípica de lo humano. Y no es hasta el momento del bautismo que cambia y se considera hijo. El primer rostro de Dios va a ser el Dios liberador. Y yo me pregunto, y os hago una pregunta a todos vosotros, y haremos el diálogo: ¿de qué pensáis que nos libera hoy día Dios? Cuando la seguridad social nos atiende en nuestras enfermedades, las pensiones nos atienden en nuestra vejez. ¿De qué? ¿De qué nos libera el Dios de Israel, o Dios de Jesucristo? Nada más empezar su vida pública, Jesucristo pronunció el famoso texto de Isaías en la sinagoga de Cafarnaún, en que decía que le había enviado Dios y que hoy era el día en que empezaba ese envío, de liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, andar a los cojos. Era un anuncio liberador que se hizo realidad en las obras que hizo Jesús a lo largo de su vida. O sea, que no era una utopía.
Pero a partir del siglo XVIII, muchos filósofos defendieron, como hoy muchos ateos, que lo verdaderamente del ser humano era que llegara a la mayoría de edad y que ya no necesitaba dioses. Defendían la muerte de Dios, porque ya no hacía falta. ¿Y qué pienso yo que movió a estos filósofos a declarar la muerte de Dios? Pues que solo vieron a Dios como poder. A un Dios que no supo o no pudo bajar a Jesús de la cruz, que no pudo acabar con el dolor y el sufrimiento del mundo. Y ese Dios no interesaba. En este pasaje de Isaías, Jesús anuncia lo que será su reinado. Es concreto. Trata de transformar la realidad histórica en este mundo. Con ello, de alguna manera, le da la espalda a la apocalíptica, que la realidad de este mundo de sufrimiento se terminaría en el otro mundo, pero no aquí. Y todo el esfuerzo de Jesús se dirige a destruir las imágenes opresoras de Dios o de las élites que tienen el poder. Su Dios es distinto, no es el Dios del poder, es el promotor de los débiles, sustentado por el valor absoluto que para él tiene el ser humano. Fijaros que aquí hay una diferencia enorme de la civilización occidental con la oriental. La oriental se basa en Confucio, que cree que la sociedad es antes que el individuo, mientras que el cristianismo piensa que el individuo es antes que la sociedad. Por eso en China y en estos países no había derecho, porque el derecho era el derecho de la sociedad el más fuerte. Y este camino de dignidad y de defensa de los pobres termina en la cruz, porque se abre el odio. Decía Benjamin Britten, un gran compositor inglés, que no existiría la música si no se tocaba. Y de alguna manera Jesucristo dice que su música tiene que ser interpretada por sus seguidores. O sea, la liberación, que él dio el primer paso, la tenemos que seguir nosotros. Y relativiza el poder de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, su camino liberador es el del servicio. Nos hace preguntarnos cómo somos de niños y no tener ilusión en puestos importantes como los hermanos Zebedeo, sino ansiar los últimos. Y fijaros qué curioso, combate a la ley del hombre religioso. Porque aunque está a favor de la ley, considera que lo que debe unir al ser humano, mover al ser humano, es el espíritu y no la letra. Nos presenta a los cristianos una gran horquilla que está entre Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y de esa forma conseguiremos nuestra liberación y la de nuestros hermanos. Pues su liberación fue activa. Curó enfermedades, dio mundo a los que caminaban como ovejas sin pastor y compartió la vida con los excluidos. Un camino que hizo acompañado por Dios, que es el Dios de Israel, que acompaña a su pueblo. Y llegamos a la conclusión, en este camino que hace Jesús con Dios, que Dios se duele del dolor ajeno. Una aseveración que es distinta de todas las que yo aprendí de niño, que era el Dios impasible, que no le podía afectar nada. Pues si Dios es amor, debe amar, sufrir y gozar con el amado. Y es ahí donde potencia al ser humano, porque le acompaña en el sufrimiento y en el gozo. Y una de las preguntas que hemos escuchado a lo largo y ancho del mundo es ¿por qué calla Dios ante el dolor? Una posible respuesta es que sin dolor el ser humano nacería totalmente hecho, como un animal. Afirmar que Dios sufre a mí me gusta. Sería un postulado herético hace unos años y hoy posiblemente también.
Pero yo, a partir del momento que leí un libro de Moltmann que se llamaba El Dios crucificado, en que Dios sufría con la cruz de su Hijo, me cambió la visión de Dios. Es en la cruz donde el Dios crucificado se siente abandonado por los hombres, siente la soledad del ser humano. Muy pocas personas piensan así. Y oímos a diestra y a siniestra la frase famosa: ¿qué habré hecho yo para que Dios me mande esto? O sea, un Dios responsable del dolor y del sufrimiento del mundo, que no acompaña el sufrimiento y el dolor del mundo. No sé si habéis leído los hermanos Karamazov. En un momento oímos a Alyosha, el hermano, que dice: no es que acepte a Dios, es que le devuelvo el billete. Y Camus en La peste dice algo parecido, ¿no? Rechaza una creación en la que los niños son torturados. Pero es ahí, en la maldad y el sufrimiento, donde el Dios liberador tiene sentido, porque no libera del dolor y sufrimiento, sino que da la fuerza para soportar el dolor y sufrimiento. Laín Entralgo, que era médico, decía que el sentido que tenían que dar el médico a sus vidas era ser testigos de esperanza. Nosotros tenemos la misma visión que Laín Entralgo, somos tener testigos de liberadores, no ser liberadores de las diversas opresiones con las que nos topamos. La segunda figura, el rostro de Dios como Padre, a un Jesucristo en un momento dado, él que se consideraba hijo del hombre, escucha el bautismo en el Jordán una frase que le dice: tú eres mi hijo amado. Y es en ese momento donde da el salto, un salto en que nos incluye a todos los seres humanos, que nos pide que llamemos a Dios Padre nuestro. De aquí que nos interese conocer los rasgos divinos de esa paternidad. Julio hereda la sensación de que Dios es Padre del Antiguo Testamento, aunque solo se menciona 15 veces como Dios Padre. Pero hay una frase del profeta Isaías que nos dice: con todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos. El Dios Padre generador, aquí entronca con la Gran Madre la idea de que todo nace de un gran útero y todo vuelve a ese gran útero. El Dios Padre Madre. Menos importante, o no menos importante, es la idea de que quien está viendo al Hijo está viendo al Padre, ¿no? Un Padre que el Hijo define como amor y proyecta su persona como un trozo del corazón de Dios. Por eso, a partir de este momento, Jesucristo, que seguramente sería seguidor de Juan Bautista, abandona ese seguimiento porque no cree que el sacrificio, la vida austera, sea el camino que tiene que seguir el ser humano, sino que tiene que seguir un camino de sentirse en gozoso por la llegada al reino de Dios. Un Dios que se desviste para él de la toga de juez para asumir el papel de padre y anunciar que la conversión necesaria es hija de su amor y de su gracia. Que es curioso. Aquí hay varones, a lo mejor sacerdotes, pero Jesucristo dice: no llaméis a nadie padre, porque la única paternidad que él considera posible es la paternidad de Dios. Porque la familia patriarcal judía, el padre era muy autoritario, ¿no? Un padre ausente, autoritario, donde los hijos y la madre no jugaban ningún papel. Pues en su etos antifamiliar nos dice: quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Es decir, en el etos cristiano no hay padres, todos somos iguales, todos somos hermanos, todos podemos ser madres en la medida que el cuidado de los demás cae en nuestras manos. Feuerbach, Nietzsche, Freud. Las feministas también hemos criticado esa figura de Dios como padre, porque Mary Daly decía que si los varones y Dios son padres, los varones también serían padres y las mujeres seríamos eternamente hijas.
Por eso nos interesa no tanto la palabra Padre, sino la descripción que hace Jesús del Padre en la parábola del samaritano. La primera sorpresa nos viene de que reparte sus bienes con el Hijo. Es un padre rico. Una cualidad que le permite no ser un padre ausente, que hoy muchos padres son ausentes porque tienen que ganarse el pan fuera de sus familias. No tenía ningún deber de repartir sus bienes y sin embargo los reparte. La segunda es el recibimiento que hace al Hijo, que vuelve añorando la casa abandonada. No vuelve arrepentido, vuelve añorando la casa abandonada, la casa del Padre. En el relato se combinan el poder y la riqueza del Padre, era un hombre rico, con la presencia pobre pero inadvertida de la Madre, que sale al encuentro del Hijo, le abraza, no le deja hablar y no le pide cuentas de sus actos. La intervención nos habla de que el Padre no se caracteriza por el castigo, el juicio y el mérito, sino por el perdón y el amor. Fromm, hablando del amor de madre, se puede aplicar también al Padre. Dice que la madre ama al Hijo por lo que es, independientemente de su conducta. Lo ama porque es hijo suyo y por eso es incondicional y no hace falta merecerlo. Esa seguridad incondicional da a ese amor una sublimidad que no se da en otra experiencia. Curioso. Jesús constantemente dice en el Evangelio: no os angustiéis, no temáis. Si mi Padre os quiere como sois, o sea, ¿por qué tenéis miedo? ¿De qué teméis? Yo creo que la Iglesia ha sido muy culpable de que nosotros tengamos miedo a Dios. Yo me acuerdo que en mi juventud hacíamos unos hijos espirituales donde se apagaban todas las luces y se mantenía una, sí, era todo negro y nos hablaban de los pecados. Las padres y las madres hablamos a todos los hijos por igual, pero no a la vez. Al que está enfermo le amamos más en esos momentos. Al que tiene una preocupación le amamos. Pues exactamente es lo mismo que Dios. No es el Dios de las victorias, sino el que calienta con su sol. No llama al éxito ni a la toma de poder, sino al servicio humilde y a la entrega generosa. Un Dios, que daremos luego, universal, que permite ensanchar sus brazos donde quepan todos sus hijos, ¿no? Y nos propone ese camino a sus discípulos. Pero claro, el Dios de Jesús es un Dios loco para los representantes del Dios oficial. Pues ofrece un Dios que no quiere ser encontrado en la ley, sino en los desamparados, que sustituye la fidelidad a la norma por la fidelidad al Dios del encuentro en el amor. Bonhoeffer, que a mí me gusta mucho, Dietrich, que estaba en un campo de concentración nazi, lo expresa de esta manera: Dios nos hace saber que hemos de vivir sin Dios. Dios es sin poder, débil en este mundo. Y es de esta forma como está con nosotros y nos ayuda. El propio Jesús se convierte en la misericordia encarnada. Le tachan de afeminado porque tiene gestos de mujeres, ¿no? Y porque no se casa, o no, aparentemente no se casó. Pero también porque se declara a sí mismo manso y humilde de corazón, porque muestra cariño por los niños, llora ante el sufrimiento y la muerte, consuela y exhorta a las mujeres y habla de sí mismo como una gallina que ha querido recoger a los polluelos de Israel, pero no se han dejado. Junto a estas imágenes también encontramos otras que nos hablan de que el grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar a luz, de la viña que alimenta con su savia los sarmientos y del pan partido y entregado. Este padre pide a sus discípulos una relación filial, de fraternidad, padre común de todos los hermanos. Y cuando habla de la parábola del samaritano, nos muestra que un corazón que sufre, con el que sufre, le sobran las preguntas. Atiende a la persona porque se conmueve con su vista y trasciende las fronteras de la raza o de la religión. Él mismo da ejemplo, despojándose de su autoridad y lavando los pies de sus discípulos.
Es muy curioso, pero fijaros, en el relato de Juan, el lavatorio de los pies sustituye a las palabras de la Eucaristía, porque el cuerpo entregado a los demás es la humildad como virtud, como renuncia al poder. O sea, de alguna manera, Él se entrega, no, en el pan también, pero en los actos de servicio a los demás. La doctrina nueva que le llevó a la cruz. Y no entendió el hijo mayor de la parábola. Y creo que no la entendieron tampoco muchos cristianos a lo largo de los siglos. No sé si habéis visto el cuadro de Rembrandt que sale en la portada del libro. Tiene la mano de un hombre y de una mujer que abrazan al hijo. Y es que en Jesucristo se unen la palabra y la autoridad con la entraña de la madre. O sea, es una paternidad materna de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que en el cristianismo el Dios Padre se fue alejando, como le pasó a todos los dioses ociosos. Acabó con la idea del Imperio Romano, ¿no? Con el emperador arriba y abajo todos los menores poderes, ¿no? El Imperio Romano pudo con la descripción de ese Dios trinitario, ¿no? Que se amaba entre sí y que amaba la creación que había creado. Y Jesucristo también sufrió una patada para arriba, se convirtió en el gran Pantocrátor. Pero claro, dejó un hueco, ese hueco que había entre los hombres y Él. ¿Y quién rellenó ese hueco? Pues los santos. Y sobre todo su Madre María, ¿no? Incluso el sacramento del perdón se llama sacramento de la penitencia. Y todavía hoy se ponen penitencias. Os voy a contar una anécdota de mi vida personal, que no entendí en su momento, pero que un hijo mío que iba a hacer la primera comunión, el sacerdote le impuso como penitencia que yo le comprara churros, porque teníamos que festejar la alegría de Dios. No lo entendí, este tío está loco, pero hoy lo entiendo, pero me ha costado muchos años entenderlo, porque era tan... Bueno, y otra anécdota personal, aunque no venga a cuento. Yo he tenido un tumor cerebral, he estado malísima, he estado 2 meses hospitalizada, y me traía un sacerdote a la comunión. Al principio no podía ver a nadie, pero luego fueron llegando mis amigos que me traían chocolates, flores, que me decían que guapa estaba, cuando estaba con la cabeza estaba horrible. Y venía Jesús a verme. Y lo primero que me decía, que me arrepintiera de mis pecados. Yo, el primer día, bueno, toda la liturgia de la comunión a enfermos habla del pecado. Y no es el momento. Yo creo que cuando estás enfermo tiene que hablarte de que Jesús viene a verte como amigo. Eso lo veremos en el rostro como amigo. Pero tiene que cambiar esa liturgia. Porque yo en esos momentos, es que vamos, el pecado me importaba un rábano. Yo quería curarme, me sentía mal, tenía dolores. Quería la compañía de un Jesús que me diera ánimos, que me dijera que estaba muy guapa y que me iba a curar y que con su fuerza me iba a... Creo que también muy negativa la gestión que se hizo en los primeros capítulos del Génesis. Es difícil compaginar la idea de un Dios compasivo y misericordioso como la salida del paraíso como un castigo. Y además en la puerta se colocaron ángeles para defender que los hombres volvieran a entrar. Tiene un pequeño verso Goethe que expresa muy bien la imagen que la Iglesia nos inculcó a todos, ¿no? Cuando el Padre Eterno con mano severa, desde nubes viajeras, rayos de bendición sobre la tierra envía, beso reverente al lado de su manto, y un terror infantil mi pecho invade. Camus, en La peste, también dice, cansado de esperar vuestra visita, he hecho que la peste os visite, como ha visitado todas las ciudades de pecado. O sea que la idea de un Dios vengativo ante el castigo del hombre está ahí. Y nuestra religión no tiene su base ahí, no la ha puesto Jesucristo la base ahí. Tomo una frase de Whitehead que me encanta, que resume muy bien lo que es nuestra religión. El cristianismo no enfatiza al César gobernante o al implacable moralista o al inamovible principio del movimiento. Se apoya al cristianismo en los tiernos elementos tiernos del mundo, que despacio y sin ruido operan mediante el amor y encuentran sentido en presente inmediatez de un reino que no es de este mundo. El amor no gobierna y no permanece inmutable. A su vez,
tiende a ser olvidadizo de la moral. No mira al futuro, sino que tiene su recompensa en el presente inmediato. El Dios que nos enseñaron, en términos de perfección, infinidad y omnipotencia, tiene mucha dificultad para reflejar al Dios que es amor en la cruz de Jesús, que se hizo pobre para hacer rico a muchos. Decía Eckhart que ruego a Dios que me deshaga de Dios. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos libre de muchas imágenes de Dios que no corresponden con el Padre de Jesús. Y es que el filósofo ha construido una imagen de Dios incorpórea y material, instalado en su trascendencia, lleno de su plenitud, que no tiene espacio para nuestros dolores, que nuestro monte de los olivos le deja indiferente. Pienso que hay que atribuirle más a Dios un cuerpo, en la línea del Antiguo Testamento, ¿no? Que nos permite que Dios conozca lo que supone espacio, tiempo, sensibilidad. En mi juventud se consideraba las dos naturalezas, la divina y la humana de Jesús, mucho más la divina que la humana. Y hoy estamos volviendo a la humana, porque si no sería un disfraz. Si Jesús hubiera sabido que era Dios, es que se había puesto el disfraz del hombre, pero no conocería todas esas interrogantes que tiene el nombre de nuestra vida, de toda la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es Dios? Esos interrogantes que nos acompañan de toda la vida. Y si Dios, Jesucristo, no los tuvo, no era verdadero hombre. Si dejamos que fluya la entraña de Dios, ahogada hasta ahora por las palabras, por el logos, nos gustarán calificativos normales, inmanencia, pasibilidad o corporalidad. Recuerdo que cuando éramos niños nos enseñaban en gramática una regla que era que delante de P y B había que colocar siempre M. Creo que nuestra imagen de profundidad como Padre, Dios, tendríamos que ponerle delante misericordia, manantial, medicina, merced, madre. A lo mejor es una forma buena de explicar a Dios, pues con ello se terminarían las dicotomías entre padre y madre, entre varón y mujer. Construiríamos un lenguaje menos teológico que contribuiría a esa humanidad por hacer, ¿no? En la que Dios Padre es nuestra madre también. Y pasamos al tercer rostro de Dios. Me estoy alargando demasiado. El Dios universal. Voy a ir más deprisa. Decía Karl Barth que el cristiano tenía que ir con la vida con una Biblia en la mano y un periódico en la otra. Porque, claro, las realidades sociohistóricas cambian y las necesidades del mundo cambian. Nuestro mundo globalizado, pues ha nacido la Sociedad de Naciones, la ONU. A nivel político, a nivel económico ha nacido la FAO, la UNESCO, la OMS. Hemos visto las condiciones en las que viven muchos pueblos. La inmigración nos confronta cara a cara. Y yo creo que estas visiones, estas realidades nos han movido un movimiento de compasión. Yo las colas del hambre en Madrid me han producido una idea de que los españoles, los madrileños, somos muy solidarios, porque ahí todo el mundo se volcó. El problema no está en la globalización del mundo, sino en los particularismos mezquinos. Y ahí entramos las religiones. Muy pocos católicos estamos interesados en conocer las otras religiones, ¿no? Y los que no han tenido contacto con musulmanes no dudan en tacharlos de fanáticos y fundamentalistas. Algunos lo son, pero no todos. Hay que pensar que a nivel religioso todos adoramos al mismo Dios, sobre todo las religiones del libro. Estamos hermanados en el trascendente, nos guste o no. Pero no se debe quedar en las ideas, tenemos que ir con el esfuerzo de cada uno, de dar un paso más, reflexionar sobre la manera particular que entendemos el Dios de todos. En el caso del cristianismo, nos supone abrir un espacio donde Dios hable a otros pueblos,
y se deja interpelar por ellos. Reconocer que Dios fuera del cristianismo también se revela. Y eso aceptar que dentro de nuestra Iglesia el pensamiento no es monolítico. Y no es fácil, porque tendemos la tentación. Yo he oído siempre que nuestra religión es la única verdadera. Sí, pero eso implica que las demás religiones no sean verdaderas. Estamos rodeados de particularismos excluyentes, ¿no? Y ahí las preguntas para el diálogo. ¿Puede el reino convivir con otros credos? ¿Se deben mantener las particularidades o hay que forzar un pensamiento único? Cuando Jesús en el huerto de los olivos pidió que todos fuéramos uno, ¿qué pretendía? Reconozco que me ha sorprendido mucho el cambio de las misas, el momento de la consagración, que han cambiado que Jesús murió por todos, que murió por muchos. El Papa el Jueves Santo dijo que murió por todos. Eso me gusta. Aunque es verdad que el griego pone poloi y que poloi es muchos, yo creo que hay que buscar el sentido. ¿Creéis que Jesucristo murió por todos o por muchos? Pues yo creo que por todos. Pero es mi observación. Los conservadores en nuestra Iglesia quieren preservar el Evangelio sin diálogo. Los liberales mantienen la necesidad de dialogar con la cultura, pero se apartan demasiado del mensaje de Cristo. Pero es que el Dios de todos tendrá que ser siempre el Dios de cada uno. Tendrá que compaginarse con el Dios de cada uno. El nombre de Dios se ha matado y se mata. Los cristianos y los musulmanes de nuevo aparecemos enfrentados. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús, que viene de un pueblo que se consideraba el elegido, un pueblo impregnado de una fuerte dosis de particularismo, pero curioso, que ese pueblo también tenía un aspecto universal. Le dijo, decía en Isaías, te he elegido, te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las naciones, y en otro lugar te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance todos los confines de la tierra. O sea que incluso en el Israel, pueblo israelita, hay una idea de universal, ¿no? Claro, todos tenían que venir a Jerusalén, que era el centro. El mito de un centro, el ombligo, ¿no? Donde todo gira. Y la última imagen de esa unidad del mundo entero que pensaban los israelitas era un banquete escatológico que se celebraría en Jerusalén, y a la que asistirían todos los pueblos del mundo, con manjares suculentos. O sea, el ser humano ha pasado hambre y la utopía del más allá siempre tiene manjares suculentos. Pues bien, la llegada del reino de Jesús es modesta, pero también tiene ambiciones de universal. Hay continuidad con las ilusiones de Israel. Jesús convierte la ciudad de Israel en sí mismo. O sea, el centro de Jerusalén es Él. Esa realidad escatológica de un festín lo hace realidad Jesús con la comensalía igualitaria y abierta a todos. Las numerosas comidas de Jesús están ahí, ¿no? En un tercio de los evangelios aparece Jesús comiendo. ¿Y por qué Jesús come tanto? Pues no, porque la comida es un aspecto de la fraternidad, ¿no? de la amistad, de la fraternidad. Cada religión y cada cultura tiene unas normas de comer distintas. Pues ahí todos se unen, ¿no? Los cristianos tenemos que renunciar a los puestos de primogenitura y aceptar que esos puestos los ocupen los más desfavorecidos de la sociedad. Para acogerse a esos brazos del Padre, ese Padre de todos, que llama a todos, que rompe con las diferencias de todos, que nos dice que tiene muchas moradas preparadas, pero no distingue entre judíos, cristianos, no. Para hacer que esto fuera realidad, en sus viajes a Samaria o Fenicia, Jesús hace milagros, no los guarda para el pueblo de Israel. Con esto quiere dar la señal de que su credo está abierto a todo el mundo, ¿no?
dos mujeres le convencen, la sirofenicia, de que amplíe. Yo creo que estaba en su mente de ampliar, pero la sirofenicia le pide las migas que caen de la mesa de los israelitas, ¿no? Y las imágenes del juicio final, que nos describe Mateo, ahí entran todos los que dan de comer al hambriento, dan de beber al sediento. Jesús nunca identificó al Padre con un grupo determinado, sino con los que hacían las obras de misericordia. La historia concreta de Jesús tiene que dar paso a esa universalidad divina. Por ello debemos ver a Jesús iniciando un camino que no está limitado a una concepción religiosa, sino que se deja llevar por la voluntad de Dios que le empuja a la universalidad. Su persona suplanta a Jerusalén como fuerza centrípeta. Y fijaros, no sé si conocéis a Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin habla de tres naturalezas en Cristo: la humana, la divina y la cósmica. En estos momentos de preocupación por la tierra, tenemos que hacer entrar en ese universalismo a todos los seres creados, porque en ello de todas maneras nos va la vida, ¿no? La conciencia de que Dios Padre nos hacía aparecer a los primeros cristianos como una gran familia, ¿no? Seréisme testigos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esa tierra que abarca también a los seres inanimados. Los intentos buenos tienen que ir acompañados del esfuerzo de cada credo por dar un paso más, reflexionar sobre manera particular de entender a ese Dios de todos. En el caso nuestro, ese esfuerzo implica dejar que Dios hable con otros pueblos y se deje interpelar por ellos. Reconocer que Dios fuera del cristianismo también se revela. Y aquí lo dejo y abro el diálogo. Y hemos reflexionado sobre tres rostros de Dios. ¿Qué supone en la vida moderna la liberación, el rostro liberador de Dios? ¿Crees que es positivo añadir a la palabra de Dios Padre la palabra de Dios Madre? ¿Y qué forma tenemos que introducir o qué formas tenemos que introducir en nuestra religión para hacer más fácil la convivencia con los otros credos? Jesús pidió en el huerto que todos fuéramos uno. ¿Qué intentó con ello? Y se abre el diálogo. Bueno, me ha parecido riquísima tu exposición, estoy muy en sintonía. Gracias a la evolución de uno, al sufrimiento y en gran medida a Fray Marcos, que mañana le tendremos aquí. Pero me chocan de vez en cuando ciertos aspectos y te lo pregunto directamente. Oh, qué bien. Dice, bueno, me gusta más, murió por todos, murió por muchos, tal. Jesús murió por... ¿Qué es eso de por? Es que eso me lleva al cabreo del Padre Eterno, que reúne el Consejo de Administración de la Trinidad y dice, yo a ti, Espíritu Santo, te veo flojo, pero tú, hijo, tú que eres machote, te vas a ir a la tierra, la vas a pasar canutas, y cuando te vea echando toda la sangre en la cruz, me daré por satisfecho, y aquel pecado de Adán, que yo le he dado 80 vueltas al pecado de Adán, digo, pero ¿de qué podía pecar este hombre? Es decir, ¿qué quiere decir en tu caso que Jesús murió por? Se puede reinterpretar. Murió para dar ejemplo a todos, eso es morir por, también, desde luego. Murió para abrir caminos y esperanza a todos, pero me gustaría, si eres tan amable, que me dijeras qué significa para ti ese por, porque yo en la misa lo quitaría. También. Vamos, yo creo que la muerte de Jesús en la cruz es una consecuencia, es el final de una vida. ¿Cierto? La vida que se entregó, Él la entregó por todos, por los sirofenicios y por el centurión romano. Es decir, Él dio la vida por todos, porque a los que le pidieron darla y los que no le pidieron darla. Pero es el final de un camino. Yo creo que la muerte de todos nosotros, no solo la de Jesús, es el final de un camino. No es, a mí me molesta, voy a decir, es que digo herejías, me molesta la extrema unción, porque creo que es decir, en el momento que te da la extrema unción, ya borras todo lo anterior. Es que a Dios no le hace falta borrar, porque ya lo ha borrado. O sea, para Dios ya lo ha borrado lo malo, lo bueno no. Y entonces, ¿para qué me da la extrema unción?
Hombre, otra versión es para que ayudarme el Espíritu Santo me ayude a llevarlas a conllevar. Pero claro, tiene el sentido de la extremaunción. Yo que me ocupo de residencias de ancianos, no damos la extremaunción, damos la extremaunción no al que está muriendo, una vez al año para que el Espíritu ayude a los ancianos, yo soy una anciana, que me ayude a llevar mis sufrimientos y mi edad. Eso sí lo entiendo, pero como extremaunción, no. Pues yo es que al final, la muerte de Jesús es el final del camino. Ahora, no entiendo el cambio de la misa. ¿Tú lo entiendes? No, como muchas otras cosas no entiendo. Bueno, yo tampoco. Me congratulo, me alegra y me libera tu discurso. Ah, vale, pues Gracias mira. por esa condición. Pues me alegro mucho porque estamos hablando del Dios liberador. Sí, tú eres una parte. Bueno, estoy de acuerdo con llamar a Dios Padre, Madre y mucho más. Ahora, lo de Padre y Madre se me queda corto, ¿eh? Ya. Me queda muy corto. Ay, Dios Padre, hermano, primo, suegro, suegra, todo. hablar de Dios, como decía Platón, hablar de Dios es imposible. Pero el ser humano tiene que echar mano de las categorías. Nuestro Dios es personal. Eso también es falso, pero bueno, hemos hecho un Dios personal, entonces tiene todas las categorías de persona. El Dios de Teilhard era cósmico, no era personal. Inundaba toda la naturaleza. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Oye, si no preguntan, te hago otra, ¿eh? Sí, bueno. Yo soy de mucho preguntar. Venga. Mira, yo tengo una preocupación. Yo creo que es la única que me queda. Cuando yo fenezca, si en ese otro mundo seguiré teniendo conciencia de yo, a veces me han dicho, es que tu ego, es que tienes que matar el ego. Digo, oiga, mire usted, que no quiero nada para mí, pero qué menos que ser consciente, porque mire usted, si yo después no tengo conciencia de mí, me da igual ir a la nada que ir a no sé dónde. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy muy hereje. Me parece muy bien. Yo creo que Dios está en mí, que formo parte de Dios. O sea, que al morirme seré la gota que se integra en el océano. Porque soy parte de Dios. O sea, Dios se aloja en mí. Dios ha creado un mundo en el que ha dejado semillas. Una de ellas soy yo. Con lo cual no me asusta la muerte porque me reintegro a ese todo o a esa nada, como dirían los budistas, de la que nazco, de la que provengo. Y yo, bueno, pues no me da miedo morir, no me da miedo. No, pero ¿perderás conciencia de ser Isabel? No. ¿No perderás esa conciencia? No tendré conciencia. Ah, ¿no tendrás? No. ¿Y qué diferencia hay de pasar a la nada a pasar a eso perdiendo la conciencia? Pues ninguna. Ah. Pues ninguna. Bien, bien. Entonces, Vamos, yo he perdido un hijo y no creo que volveré a ver a mi hijo. Porque además pienso que, claro, ver a mis padres y a mis abuelos y los padres de mis padres, eso ya me convierte en Adán y Eva. O sea que yo pienso que nos morimos, oye, y dejamos de ser esa parte de Dios que estábamos en el mundo y nos volvemos a ser Dios enteros. Y ahí conviviremos todos. Pero eso es posiblemente una herejía, pero es la que me vale a mí para andar por la vida. Hay gente de Zoom que quiere preguntar. Ah, vale. Aquí también. Sí. no, a mí me parece precioso eso que estás comentando. Pero realmente, ¿qué más? Entonces, ¿para qué vamos a creer en un Dios si después va a desaparecer? Porque, según tú, nos unimos después de nuestra muerte y no tenemos ni conciencia de nuestra vida, ni vamos a ver. Es verdad, yo no creo que vayamos a resucitar, como dice el Evangelio, creo, alguien dice, con nuestros mismos cuerpos. Pero, entonces, ¿dónde estamos? Es que yo creo que todos vosotros sois Dios. Sí, pero no nos vamos a ver, tú y yo. No, pero es que seremos felices, que no nos hace falta. Nos unimos al amor, a la felicidad, a un ser pleno y volveremos a la plenitud de la que nos hemos desgajado un poquito, entonces no hemos tenido la plenitud esa plena que teníamos cuando teníamos. No lo sé, oye, hablar del más allá, mira, es muy difícil, ¿eh? Porque no ha vuelto nadie. O sea que... Pero cada uno se hace su idea. Que hablar del más allá está bien, pero que tenemos suficiente con lo que tenemos ahora entre manos. Exactamente, ahí me basta con lo que tengo entre manos. Que lo que me han ido contando de Dios que cada vez me sirve menos, porque voy descubriendo que hay muchos otros rostros que no le había
antes, por ejemplo, me preocupaba que mis hijos no iban a misa, que no sé qué, pero ahora es que no me preocupa nada, porque digo, pero pues normal que no vayan, o sea, si es que es lo normal, porque Dios está mucho más allá de las misas y de las religiones, y que me parece como un acto de humildad y de sinceridad, decir, es que lo que nosotros hemos heredado está muy bien, pero evidentemente no es todo lo que hay, y las otras religiones nos pueden mostrar un rostro de Dios que por nuestra cultura no hemos tenido acceso y que lo completa, y que es maravilloso el diálogo, ¿no? O sea, no sé, y también lo que hablé es de la cultura patriarcal, ¿no? Que claro, pues te lo vas tragando porque no te das cuenta, pero el día que te das cuenta que te han hablado siempre de un Dios varón y de un Jesucristo varón, y empiezas a leer o a oír algunas teólogas que te hablan en otras claves, pues te sientes como mucho mejor, como bueno, ese sí que tiene algo que ver conmigo, no sé, entonces que me gusta mucho oírte y muchas gracias, que es muy... A mí el Dios varón y el Jesucristo varón me molestan. Sí. Digo que Dios, no tengo tanto problema, creo yo, para ver a Dios. Yo, cuando a una persona la miro con amor, o ella me mira con amor, veo a Dios. Yo soy voluntario y estoy de capellanía católica, y estoy yendo a prisión 2 veces o 3 a la semana. Entonces yo se lo he dicho a estas personas que están en el grupo nuestro, que yo a ellos porque podéis imaginaros de estar allí, compartir un tiempo con ellos, la atención que te ponen, las miradas, son miradas de Dios. Yo de todos los días a Dios. ¿Por qué? Porque creo que aquí hay amor. Y donde hay amor está Dios. Había no me acuerdo su nombre porque yo he perdido los nombres, pero había una mujer norteamericana que decía que veía a Dios en el metro, que veía a Dios en todas las personas con las que compartía el metro. Los rostros de Dios en todas las personas, el bajo, el guapo, el feo, pues esa es la idea, eso es la idea a la que tenemos que llegar. Pero claro, es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Y no será que hacemos a Dios muy difícil? Realmente, si vemos la vida de Jesús, a mí me interesa, últimamente, cuanto más mayor soy, me doy cuenta de la importancia que tiene la vida de Jesús, el estilo de vida de Jesús. A Dios yo no llego, pero sí llego a Jesús. Y su forma de ser me libera. Gracias, Padre, porque enseñas estas cosas a los sencillos. Ahí está mostrando un Dios cercano, un Dios no difícil, un Dios pequeñito, un diosillo, cercanito, ¿no? Tengo una hermana misionera a la India y me ha mandado unas fotografías de unos niños que les dan allí de comer. Niños de la calle que van allí a comer porque saben que a esa hora hay comida. Y todos estaban felices. Muy bien. Veías esos niños que no sabes si son pobres porque son niños pequeños, son niños de 3 y 4 años, cochinicos, sucios, descalzos, con los pelos así, pero con su platito de comida y su plátano, felices. Y yo ahí veo a Dios nada poderoso, pero sí amoroso y tierno. ¿Sabes lo que pasa? Que no nos podemos quedar solo con la imagen de Jesús, porque Jesús divide los musulmanes, los budistas, la imagen de Jesús no es de ellos. Con lo cual tenemos que dar el salto a Dios, que es el que une a todos. Porque aunque nosotros pensamos que Jesucristo también une a todos, ellos lo ven como concreto el inventor de una religión, que no es la de ellos. O sea, por eso creo que hay que dar el salto al Dios de Jesús, que es Jesús mismo, pero hay que dar el salto a ese Dios por diosero, misericordioso, que es todo amor, porque si no damos el salto a ese Dios y hablamos de Jesucristo, bueno, se plantea diferencias. No es un judío renegado, de alguna manera, ¿no? Es el camino, Jesús es el camino. Claro, es el camino. ¿Y qué más queremos? Si Ya, pero más allá no lo sabemos.
el camino para nosotros cristianos, pero para otros Jesús no es el camino, es el Dios de todos el que es el camino. Entonces tenemos que buscar unos caminos que nos sirvan a todos, aunque nosotros nuestro camino sea particular, pero tenemos que ser capaces de andar por una autopista en que unos vayamos a la derecha, otros al centro, otros a la izquierda, porque si no nos vamos a dar de tortas. O sea, Jesucristo sí, pero el Dios de Jesucristo más, porque es el Dios que nos une a todos. ¿O no estáis de acuerdo con esta idea? A mí me basta Jesucristo, pero a los musulmanes, en una residencia de ancianos donde yo trabajo, la cocinera es musulmana. La imagen que me ha venido para sintetizar mi pensamiento es pues la de San Agustín, el niño intentando meter el océano en Éxodo. Mi conclusión a mis 80 años es que Dios no cabe en mi cabeza, que por mucho que estudie y dé vueltas y pregunte, nunca voy a satisfacer toda la curiosidad que tengo por Dios. Es tan grande, asumo que es tan grande, que más te vale reconocer, pues no cabe en tu cabeza, y por tanto, vete consolando si vas mejorando en imágenes. Y si ya di el salto del Dios del Antiguo Testamento, el odioso de Ángel, al Dios de Jesús, pues y ahí he permanecido muy contenta y creía que ya puedo estar tranquila. Pues resulta que no lo estoy. Porque oyéndote a ti, creo que debajo has dicho, no, lo de personal es mentira, no sé qué, muchas cosas que yo digo, eso yo lo creía cuando era joven, pero a esas alturas no lo puedo creer. Por ejemplo, en el Dios personal, que tanto me ha costado superarlo, porque claro, que a gusto estaba con una imagen del Dios Padre Madre, el Dios amor concretado en el amor. Una madre no puede olvidar a su hijo, y si lo olvidara, Dios ni siquiera. La conclusión de que el Dios teísta pues me ha servido, pero ya me está dejando de servir, y hay que estar más allá del teísmo. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé, pero me consuela que voy evolucionando, que si pasé del antiguo al nuevo y del nuevo al otro, pues bueno, pues a lo mejor cada vez estaré más satisfecha, porque es como una escalera que en el descansillo puedes estar, pero es provisional, te esperan otros peldaños. ¿Para arriba o para abajo? Pues yo creo que voy para arriba. Pues yo creo que para abajo. Cada vez, yo pretendo bajar, no pretendo subir. Yo creo que porque Dios está en lo más bajo. Menos antropomórfica. O sea, la necesidad de que Dios tenga que ser como yo le pienso, eso ha desaparecido. Dios puede ser de otra manera que todavía yo no sé pensar. Pero bueno, como soy optimista por naturaleza, la imagen próxima de Dios, mi imagen va evolucionando bien, progresa adecuadamente. Algunos te dirán que no, que te estás convirtiendo cada día en más hereje. Pues sí, cada uno hace su camino. A las imágenes previas, pues sí, soy hereje, muy hereje. Ahora, tenemos que pensar que nuestro mundo es visual y de alguna manera tenemos que proyectar a Dios en alguna imagen. La luz, el viento, el agua, porque es que nuestro mundo es visual.
Y no se puede quedar un Dios filosófico. Y ahí es donde está el problema. Siempre y cuando digas, yo necesito de la imagen, del espacio y el tiempo, la imagen, pero Dios está más allá del espacio y el tiempo. Y es verdad. Pero bueno, con que vayamos progresando. Yo creo que el problema es que el miedo que te da ir perdiendo las pequeñas seguridades que vas adquiriendo y la sensación de que esto nunca acaba. Bueno, se acaba el día que cierre los ojos. La búsqueda. El hombre es en búsqueda. El hombre es la búsqueda. Jesús también, ¿eh? Jesús no lo vio todo desde el primer momento. Por eso creo yo que su encarnación no fue un disfraz, que se convirtió en un verdadero hombre, con todas las incógnitas que eso tiene en la vida. ¿Tú crees que Dios estaba más encarnado en Jesús que en ti? Yo creo que Jesús comprendió mejor a Dios que yo. Eso sí. ¿Eh? Bien. Yo no creo, vamos, yo una vez le pregunté a la abad de Silos en una conferencia si Jesús era el único hijo o éramos todos hijos. Y me dio una patada, pero ¿cómo puedes dudar eso? Pues yo creo... Al revés. Que él pensaba que Jesús era el único hijo, el único, con mayúscula. Pero yo creo que no, que todos somos hijos. La filosofía de la siendeidad, el ser, Jesús era el único ser de una naturaleza divina. Eso se queda a nivel de filósofos. O sea, sí. Yo creo que todos somos hijos de ese ser que llamamos Dios, que no sabemos cómo es, ni quién es, pero que hoy día pues, hemos visto que es amor y que creó al mundo por necesidad. La próxima hora voy a hablar de la necesidad de Dios del mundo. Porque no sería Dios si los demás no le llamáramos Dios. Y no existiría el bien si no existiera el mal. Todas esas cosas que son el... A mí me encanta lo de no existiría la música si no se tocara. No te oigo. Que me encanta lo que has dicho, que no existiría la música si no se tocara. Exactamente. Eso lo decía Britten. No es verdad. Y no existe Dios si nadie le llama a Dios. O sea que Dios nos necesita a los seres creados. Eso, y la música puedes decir no existiría el amor si no amáramos. Exactamente. Dios se hace Dios en el que amamos, ¿no? Dios crea jugándosela, ¿eh? Porque la gente, muchos, pues no le aceptan su reto. Es igual que le acepten su reto o no. Sí. Yo no creo en el infierno tampoco, ni creo en los exorcismos, ni creo en el demonio personal, ni creo en esas cosas. Que, bueno, pues, posiblemente soy hereje, pero no creo en nada. Mira, el cristianismo tiene que tener mucha libertad de pensamiento. O sea, no, los dogmas cerrados valieron para su tiempo, pero ahora tiene que ser mucha libertad. Tenemos que estar anclados en la persona de Jesús, que es el que nos muestra el camino, y tratar de seguir el camino lo mejor que podamos. Unos con más guijarros en el camino, otros con menos. Y unos a la izquierda, otros a la derecha, otros por el centro. Y todos convergimos en un punto final, en una meta. Y eso tiene que ser nuestra vida, sin tratar de ser los mejores o los peores. Yo tengo mucha paz. Yo creo que el camino es muy importante. También lo creo. El camino viviendo en la autenticidad. No, sí le oigo, sí. Sí, el camino viviendo en autenticidad, ¿no? Yo a los 18 años tuve esa famosa pregunta de ¿qué hago yo aquí en este mundo? Y me duró mucho tiempo, pero mucho tiempo pensar, yo no veía el camino. ¿Qué hago yo aquí en este mundo y para qué he nacido? Y fue muy fuerte. Fue una crisis de identidad gorda que tuve, pero que llegué a buen puerto. Que fue el darme cuenta de la importancia para mí
que tenía que ser yo, aunque fuera poquita cosa, pero ser yo. ¿Me entendéis? ¿Me explico? Sí. Y eso me abrió las puertas de todo. Bueno, gracias a Dios, mi marido me ayudó mucho porque me escuchaba todos mis rollos, con paz. Pero llegué a esa conclusión de que yo tenía que ser, aunque fuera un pelo de conejo, pero es un pelo de conejo de verdad. Y me vino muy bien. Yo llego a la conclusión de una frase que me gustó mucho: ir siendo, no somos, vamos siendo. O sea, acumulamos el pasado, el presente y seguiremos siendo en el futuro. O sea, nuestra identidad no está cerrada. El camino que tú dices, el camino influye muchísimo en nuestra manera de ser, en nuestra identidad. Pues Somos... enhorabuena. Yo le doy la enhorabuena a la compañera. Que yo le doy la enhorabuena, sí, porque sí. yo tengo 55 años ya, aparento mayor, pero ya te digo, no tengo ni zorra idea de qué pinto aquí. No tengo ni idea. ¿Pero te preocupa? ¿Eh? ¿Te preocupa? Pues, hombre, como pregunta, sí, claro, cómo no. Y a la vez tengo mucha vida, pero, ¿ves? Bueno, te admiro. Yo no sé, todavía no tengo la respuesta. Pero a ti, tú tuviste un marido que te ayudó, no Dios, un marido. Yo no tengo marido. Ese es mi problema. Mi marido me ayudó escuchándome. Pues, Pero tú la puedes buscar. pues, bueno, no te digo, luego te digo en el café lo que voy a hacer. Voy a hacer medio año hombre y medio año mujer. Y tengo ideas, Claro. tengo proyectos. Muy bien. Hay que Pues el camino. Bueno, vamos a ver.